Olá, eu sou Catiúcia Sotomayor e este é o Agroamérica, programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, aqui no AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A proposta é mostrar iniciativas inovadoras e compartilhar boas práticas dos 34 Estados-membros, que podem ser replicadas em todo o mundo na busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural. Hoje, o assunto é o trabalho realizado pelo Instituto Nacional de Investigação Agropecuária do Chile, INIA, e o papel do Fundo Regional de Tecnologia Agropecuária, o FONTAGRO, mecanismo de financiamento para fomentar a pesquisa e a inovação agrícola nas Américas. Quem conversa com a gente diretamente de Santiago é o engenheiro agrônomo Pedro Bustos, diretor do INIA e presidente do FONTAGRO. Bem-vindo e muitas gracias por sua disponibilidade. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de esta entrevista y dar a conocer la labor que hace FONTAGRO y también el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INIA de Chile. Es muy grato compartir lo que hacemos y la oportunidad que nos dan. Gracias, presidente. Empecemos con el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria, el FONTAGRO. El fondo fue creado para impulsar la innovación de la agricultura familiar, la competitividad y la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Cómo funciona la promoción de la investigación en el sector? Bien, FONTAGRO es un fondo muy particular porque se creó hace bastantes años por 15 países de Latinoamérica y el Caribe, más España. Es un fondo que afortunadamente que reúne aproximadamente 100 millones de dólares y que funciona con los intereses generados por ese capital y por lo tanto no depende de aportes anuales de todos los países. Y entonces FONTAGRO promueve y coordina actividades de los institutos de investigación de los distintos países enfrentando problemas comunes o problemas particulares. Desde capital semilla para estudiar una idea, algo que sea interesante pero que está muy incipiente, como algunos proyectos consensuados donde los países tienen una problemática muy definida, entonces se hacen algunos proyectos específicos para abordar esas materias. Pensamos que FONTAGRO es un gran aliado de la investigación en el continente y especialmente en este año de pandemia, donde los recursos han sido escasos y donde FONTAGRO ha podido aportar con sus llamados a concursos habituales. Incluso hemos aumentado un poco los fondos anuales por esta circunstancia y por lo tanto pensamos, como digo, que somos un instrumento muy bueno para Latinoamérica. Desgraciadamente, Brasil no forma parte de FONTAGRO, pero sí que hemos estado en conversaciones con Embrapa, con mi colega y amigo Celso Moretti, para ojalá pudieran integrarse, porque así tendríamos prácticamente la totalidad del continente involucrado en esto. Así que, como digo, FONTAGRO tiene la labor de coordinar, facilitar y, por supuesto, a través de sus proyectos, apalancar recursos adicionales. O sea, por ejemplo, si FONTAGRO pone $1 millón, tiene que apalancar 2 o 3. Y eso entonces y lo hace todos los años, y de esa forma vamos dando solución y si no es la solución definitiva, vamos aportando en esta cadena de agregación de valor de las dificultades y las problemáticas que tenemos. Esa es la labor de FONTAGRO. Como decías, Brasil no es parte de FONTAGRO, pero Embrapa, nuestra empresa de investigación agropecuaria, ha sido socia en varios proyectos. ¿Qué consorcios son estos que Embrapa participa y cuáles son los resultados hasta ahora? Bien, la verdad es que son tantos los proyectos que específicamente no sé cuáles son específicos cada uno. Con Embrapa no solamente tenemos, y con Brasil no solamente tenemos la participación en FONTAGRO, también tenemos la participación en Procisur, que es también otra plataforma
internacional del Cono Sur, en la cual sí que participa Embrapa, y yo creo que la participación fundamental que hemos estado trabajando últimamente es, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con cambio climático y cómo podemos enfrentar los desafíos que eso significa. ¿Y por qué sería importante al Brasil vincularse como parte de los países miembros de Fontagro? Yo creo que es muy importante que podamos ser todos los países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Por qué? Porque muchas problemáticas son similares y por lo tanto lo que estamos haciendo es incorporar base científica y de investigación para dar soluciones globales. Y por lo tanto creo que mientras más miembros tengamos, mientras más cooperación internacional tengamos, es importante. Hoy día yo creo que el individuo es importante, pero el grupo, el aporte que podría hacer Embrapa y Brasil con su enorme cantidad de científicos, con la problemática que tenemos, porque Brasil, por su gran magnitud, ¿no es cierto?, tiene problemática de tipo tropical en el norte, o como nosotros, de clima más templado en el sur. O sea, abarca una gran diversidad de materias que también tocamos nosotros. Y mientras más miembros tengamos, más posibilidades de dar soluciones a la problemática. Por supuesto, y decías que tenemos muchos proyectos dedicados a la innovación en el sector agropecuario y agroalimentario con Fontagro. ¿Cuáles podemos mencionar como grandes ejemplos de avances en Latinoamérica y el Caribe? A ver, tenemos, por ejemplo, proyectos consensuados del último tiempo, ¿no es cierto? Problemas con el banano, donde hemos, ¿no es cierto?, se juntan los países que tienen, donde su principal productividad es el banano, y la problemática, ¿no es cierto?, de las enfermedades, especialmente las enfermedades fungosas que tienen en las raíces, etcétera. Y ahí entonces estamos trabajando con diversos países que enfrentamos esa problemática. Entonces eso es para un cultivo, una problemática, una región. Después, por ejemplo, en el sur tenemos la problemática de las virosis en árboles que producen, ¿no es cierto?, los cítricos, que es una enfermedad que todavía no llega a todos los países, pero que se puede constituir en un gran problema para la exportación, para países como Argentina, como Brasil, etcétera, donde esta enfermedad está presente, el HB, y entonces estas virosis, etcétera, pueden causar realmente desastre en la producción. Y ahí entonces, solamente para amplificar con dos iniciativas, cómo enfrentamos una problemática en el sector más bien tropical con el banano y una en el clima templado, más bien, ¿no es cierto?, con los cítricos. ¿Cómo enfrentamos una enfermedad que está muy problemática y cómo evitamos que esta enfermedad se expanda al resto de los países que todavía no la tienen? Dos ejemplos de la actividad que hace Fontagro en diversas regiones y cómo aglutina intereses para solventar una problemática. ¿Y qué tipo de acciones de cooperación internacional para el desarrollo tecnológico del sector debemos destacar? ¿Hay proyectos de conexión para fortalecer la ciencia y la tecnología con organismos internacionales como ICA, por ejemplo? Sí, por supuesto. Indudablemente que el ICA es también cumple un rol muy importante en ayudar a estos sistemas. Tenemos a ICA que tiene una distribución, ¿no es cierto?, en todos los países, donde está presente en los países como Fontagro, facilitando la labor. De hecho, hoy le hemos pedido la cooperación a ICA y ICA ha asumido la labor de acogernos para todo lo que significa la Secretaría Técnica y la parte administrativa de nuestro Fontagro, lo ha recogido ICA. Y por lo tanto, ICA hace un papel muy importante de nexo para poder ejercer las funciones que tiene Fontagro.
somos un aliado, incluso ICA nos ha acogido como Fontagro en su sede en Washington, y desde ahí entonces estamos en complementación con el Banco Interamericano de Desarrollo y el ICA, estamos sacando las funciones de Fontagro y su labor. Ahora, las demandas de innovación son un desafío y una oportunidad para el desarrollo agroalimentario y territorial sostenible y resiliente. ¿Cómo llevar la ciencia a la práctica y hacer que esto impacte positivamente a los pequeños productores? Claro, es muy buena la pregunta y ahí nosotros nos diferenciamos con otros centros científicos. Los INIAS o los Centros de Investigación Agrícola de los distintos países, primero que nada, tienen una distribución geográfica muy importante. Están distribuidos en toda la región con muchos centros de investigación y por lo tanto ellos pueden captar la demanda de los pequeños productores, de los medianos productores, para que le busquemos una solución. Entonces, la verdad es que estos centros de investigación, como los INIAS, tienen una diferencia con respecto a una universidad, donde en realidad la universidad cumple un rol muy importante, pero generalmente sus estudios son ciencias básicas. En cambio, los INIAS, que son los que forman parte de Fontagro, tienen un pie en la investigación, pero también un pie en la extensión y transferencia tecnológica, en el contacto con los productores. Es decir, los INIAS tienen mucho contacto con la realidad territorial. Los INIAS están ubicados donde se producen los problemas y de ahí entonces se levanta la demanda. Esa es la caracterización que nos diferencia de una universidad que puede tener una universidad, por supuesto, que se especialice en agricultura, pero ellos están en la cosa más científica básica. Nosotros, teniendo una parte de la parte científica básica, tenemos una parte muy importante en aterrizar estas demandas, en llegar a terreno y por lo tanto también tenemos la facilidad de que las soluciones que se investigan lleguen más fácilmente a los agricultores, a los pequeños agricultores, etc. Además, fomentamos la alianza estratégica, las asociatividades. Por lo tanto, las soluciones no son dirigidas hacia un agricultor, sino que son dirigidas también hacia asociaciones, cooperativas, agrupación de agricultores, y con eso entonces masificamos nuestro contacto y entonces llegamos con esta transferencia tecnológica o extensión a un nivel muy grande de agricultores. También cumplimos una función muy importante que es la capacitación de los capacitadores. En el campo, ¿no es cierto?, existen distintos niveles de participantes en la cadena productiva y ahí, ¿no es cierto?, hay muchos factores intermediarios que tienen que ver con la asesoría a los productores. Y estos institutos entonces tienen una muy buena labor de capacitar a los capacitadores. Es una función distinta también a la ciencia básica, pero que nos permite llegar muy bien al territorio. Y por lo tanto también, así como llegamos, somos capaces de levantar la demanda. Esa es la diferencia. Entonces, sigamos hablando de INIA. Decías el rol de la entidad para el desarrollo de agricultura en Chile, en todos los países que hay un INIA. Es como la Embrapa en Brasil, ¿sí? Sí, es muy parecido a Embrapa. Acabamos de cumplir este año 57 años de existencia. Tenemos una distribución geográfica desde el norte al sur del país. Tú sabes que Chile es un país, es como una corbata, ¿no es cierto? Un país muy largo y flaco, ¿no es cierto? Que tiene más de 4.000 kilómetros de extensión, con distintas problemáticas, con el desierto más seco del mundo en el norte, y llegamos, ¿no es cierto?, a las Pampas en el sur, a la Patagonia, con una circunstancia con coironales, con pasturas de distintos factores. O sea, recorremos un horizonte muy, muy grande. Aparte de eso, tenemos afortunadamente en Chile un sector, ¿no es cierto?, que tiene clima mediterráneo, que ese clima mediterráneo está distribuido no en muchas partes del mundo,
y que puede permitir realmente una amplia gama de cultivos, frutales, etcétera. Y por eso que Chile se ha convertido en un país tan importante en la exportación de alimentos y especialmente frutas. En el reto de la cooperación, un ejemplo de INEA es la solución que permite plantar arroz en seco en forma intensificada. En el sur de Chile se avanza hacia una producción arrocera sustentable y adaptada al clima templado del país, como decías. ¿Qué ventajas podemos compartir? Bueno, la verdad es que Chile es el país del mundo que produce el arroz más austral, ¿no es cierto? Con clima más templado, incluso relativamente frío en alguna época del año. Para nosotros es muy importante porque es un producto básico, ¿no es cierto?, en la alimentación saludable de la población. Las variedades de arroz que se cultivan en Chile, el 100% de las variedades de arroz que se cultivan en Chile han sido desarrolladas por el INEA, por lo tanto estamos muy contentos con eso. Tenemos convenios internacionales con el FLAR, etcétera, con otros organismos internacionales y por supuesto que hay un intercambio de tecnologías y conocimientos hacia ambos lados. Por un lado, ¿no es cierto?, nosotros traemos material genético de países más tropicales y los países tropicales también se llevan material genético de estos países más templados. La base genética es muy importante. Con respecto a lo que tú hablabas de una tecnología particular, ¿no es cierto?, que es la SRI, ¿no es cierto?, o la forma de producir arroz sustentable, es una tecnología que hemos importado de afuera, ¿no es cierto?, pero que hemos ido adoptando a las condiciones chilenas. La verdad es que el arroz es uno de los cultivos que consume más agua y por lo tanto en una situación de cambio climático y especialmente en Chile donde hemos tenido prácticamente 10 años de sequía consecutiva, es una situación muy, muy importante. Y esta tecnología nos permite un intercambio de producir arroz en la misma temporada, secando un poco el suelo, después humedeciéndolo, etcétera, y por lo tanto de esa forma vamos intercalando estas tecnologías y se permite un menor consumo de agua para esto. O sea que es un cultivo, ¿no es cierto?, que también tratamos que produzca una menor huella o menores gases de efecto invernadero. Esa es una tecnología importante en el arroz que es muy importante. Pero, como digo, el arroz en Chile no es de los cultivos más importantes. Para nosotros hoy, ¿no es cierto?, la fruticultura, la ganadería, etcétera, son especialidades que están teniendo una explosión más grande. Pero en todas ellas tratamos de aportar para poder salir adelante. Y ahora, volviendo al Fontagro, ¿cuáles son las principales estrategias para los próximos años? Bueno, yo creo que casi todas las instituciones, tanto Fontagro como INEA, tenemos el desafío, ¿no es cierto?, de la sustentabilidad. Y en el fondo, y solamente como una declaración de principio, ¿no es cierto?, ojalá que le pudiéramos dejar a nuestros hijos un mundo mejor que el actual, con mejores recursos naturales, para que ellos puedan desarrollar esa cultura anterior. Entonces, la verdad, los desafíos de Fontagro son buscar soluciones que ayuden a esta sustentabilidad agrícola, donde nos vamos a enfrentar, y especialmente la pequeña agricultura, ¿no es cierto?, con mayores desafíos. La población va a seguir creciendo y por lo tanto tenemos que producir más con menos suelo, con menos pesticidas, con menos herbicidas, etcétera. Por lo tanto, la sustentabilidad, todo lo que dice relación cómo manejamos los cultivos, con control integrado de plagas,
con enemigos naturales, con la recuperación de variedades ancestrales que tienen alguna resistencia, etc. Hay una serie de acciones que nos permitirían, ¿no es cierto?, sistemas productivos más sustentables, que es, yo creo, que donde tenemos que ir todos hacia ese camino. Y por lo pronto, incorporar, ¿no es cierto?, no solamente la productividad por productividad, sino que con el aspecto social, hacia quién va dirigida la tecnología, a quién queremos ayudar, cómo queremos llegar. Tenemos que reducir la brecha que existe, por lo menos en Chile, digamos, entre la población urbana y la población rural. ¿Cómo podemos acercar no solamente la tecnología, sino que esto tiene que ser una política de desarrollo rural, donde no solamente participe un ministerio como el Ministerio de Agricultura, sino que tienen que participar muchos ministerios, como el Ministerio de Salud, por ejemplo, colocando más postas rurales, más atención médica en la región, cómo facilitamos que los caminos sean mejores para que los niños tengan mejor conectividad, cómo ayudamos con la educación en la educación rural para que evitar la migración, ¿no es cierto?, de los agricultores hacia la ciudad, sino que el campo le ofrezca una oportunidad, igual que en la ciudad, un desafío, un desarrollo humano, un desarrollo para sus hijos que se multiplique. ¿Cómo aumentamos la conectividad, ¿no es cierto?, para que ellos puedan estar conectados a Internet, etcétera, la conectividad digital? Tenemos que preocuparnos de esto, porque uno dice que esta conectividad digital, etcétera, va acercando, pero también puede ser un riesgo de que se produzca si la gente no está con la educación correcta, la adopción de estas tecnologías va a ser más lenta, produciéndose nuevamente una brecha mayor. Tenemos que cerrar o acortar esa brecha entre el gran productor y el pequeño agricultor, en la calidad de vida del pequeño agricultor con respecto al gran productor y con respecto a la ciudad. ¿Cómo hacemos para ayudar a que esa familia se desarrolle en el campo, en el terreno, y que tenga una oportunidad para él, sus hijos y su familia? Ese es, yo creo, que el rol que tenemos que hacer tanto Fontagro como INIA, todos los institutos de investigación. ¿Cómo acortamos la brecha en estas circunstancias? Mencionaste los grandes retos, cómo enfrentar al cambio climático, la conectividad, el desafío de la sostenibilidad y los riesgos de la pandemia en Latinoamérica y Caribe, por ejemplo. ¿Eso cambió alguna cosa en el plan del Fontagro, de línea? A ver, yo creo que primero que nada me gustaría hablar, antes de que hablar de Fontagro o INIA, hablar lo siguiente. Primero que nada, decir que en general en los países la agricultura no paró y por lo tanto la fuente de alimentación en líneas generales no sufrió. El país tuvo los alimentos y en estas circunstancias tan terribles de la pandemia se vio lo importante, ¿no es cierto?, que es la agricultura, producir y llegar con los alimentos. Y ahí de repente uno cuando ve que la valorización de la agricultura no es la que corresponde. Cuando vemos, ¿no es cierto?, que a un futbolista se le pagan miles y miles de millones de dólares, y en una actividad que podríamos prescindir, pero nadie puede prescindir de la alimentación. Y hemos entonces relevado como actividad la importancia que tiene la agricultura para el mundo, alimentar al mundo. Ese es un rol importantísimo. Y eso se reveló en la pandemia. Siempre la agricultura vista como una actividad secundaria y hoy se transformó en una actividad importante, principal de la actividad, cómo alimentamos al mundo. Entonces, otra cosa que ha demostrado esta pandemia es que la agricultura no es la mayor causante de los gases de efecto invernadero. Siempre criticando la agricultura, que la agricultura es la mayor productora de gases de efecto invernadero, y eso está demostrado. La agricultura siguió funcionando mientras algunas actividades pararon y los gases de efecto invernadero no se vieron afectados. No es la agricultura la mayor productora de esto. Yo creo que vamos a tener que seguir en
en este trabajo de acercarnos y poder vendernos como agricultura bien y que somos capaces de producir carbono neutral, ¿ya? Y yo creo que estamos muy cerca de hacerlo. Yo creo que conozco algunos proyectos, por ejemplo, de Embrapa, de producir carne de bovinos carbono neutral. Y es posible. Nosotros en Chile también tenemos algunas regiones que ya tienen un balance de carbono neutral. Y eso debería ser un esfuerzo como continente, que no seamos parte del problema, sino que seamos parte de la solución. ¿Cómo solucionamos los problemas de gases de efecto invernadero en el mundo y cómo cooperamos con la vegetación que tenemos, con los sistemas productivos más amigables, más sostenibles, etcétera? Esa yo creo que es una función y que es lo que nos ha podido relevar esta pandemia. Gracias, presidente. Que Latinoamérica y el Caribe aprovechen a pleno el potencial de transformación que ofrecen los nuevos escenarios de la ciencia y la tecnología. Una vez más, gracias por estar acá con nosotros, Pedro Bustos, director nacional do INEA no Chile y presidente do Fontagro. Muchas gracias por esta entrevista, la verdad ha sido muy interesante. Ojalá que podamos llegar al máximo de auditores para decirles los desafíos y la importancia de la agricultura. Relevemos la importancia de la agricultura, somos parte de la solución, no somos parte del problema. Muchas gracias. E no Agroamérica de hoje nós falamos sobre o trabalho realizado pelo INEA, o Instituto Nacional de Investigação Agropecuária do Chile, e o papel do mecanismo de financiamento para fomentar a pesquisa e a inovação agrícola nas Américas, o Fontagro. Você pode rever este programa e também outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, @AgroMaisTV. Continue com a programação do AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. Obrigada pela companhia. A gente se vê.